Buenas, hola, yo me llamo Lina María Carabalí Espinosa, soy estudiante de licenciatura en Educación Artística con énfasis en danza y teatro de la Universidad Antonio Nariño y este video va dirigido a la asignatura de Psicología del Aprendizaje. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas transformaciones socioculturales y políticas que se han dado en el mundo a través de los años. Digamos que anteriormente o en años pasados se han dado diferentes situaciones que han marcado el mundo y que han hecho que éste haya sufrido ciertas transformaciones, como por ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial, la Edad Media y el Renacimiento, algunas, y pues digamos para hablar de unos en unos términos un poco modernos ya, entonces como el feminismo y las comunidades LGBTI, todo este tipo de luchas colectivas. Entonces lo que sucede es que todo esto va transformando el mundo porque se vuelve masivo, y digamos que hay situaciones como el feminismo y las comunidades LGBT y que ya son, digamos, en términos culturales, que se expanden a todas partes del mundo y empiezan a haber ciertas transformaciones por estas luchas. Sin embargo, para hablar como de términos políticos y económicos, bueno, y también culturales, vamos a hablar sobre la globalización, que es como el tema de transformación por el que estamos pasando en este momento de contemporaneidad y pues de modernidad. Entonces, en el texto que me estoy basando, que lo voy a dejar acá abajo en la caja de la descripción, dice que la globalización se remonta más o menos hacia los años 80. Sin embargo, este proceso no se puede analizar, ya que dicen como que la globalización nació con la caída del muro de Berlín. Sin embargo, en el texto hace referencia a que muchos neoliberales aprovecharon, digamos, como este momento histórico para que naciera la globalización, pero se le diera un giro completamente diferente al que debía. Digamos que la globalización lo que ha venido haciendo es que se generen ciertos vínculos a nivel global entre países, vínculos sobre todo económicos y políticos, que no es que sean muy beneficiosos para todas las personas. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, en el texto se citaba que la idea principal o lo que realmente debería causar la globalización es unos diálogos interculturales entre países por medio de los cuales las personas logremos aprender y aprender de las culturas de otros lugares, de otros países y tener un beneficio de ello, ¿sí? Sin embargo, lo que ha pasado con la globalización gracias al neoliberalismo es que se le ha dado un vuelco completamente diferente por el tema del capitalismo. Entonces, digamos que lo que ha sucedido realmente es que sí se creen efectivamente unos vínculos entre países. Sin embargo, estos vínculos solamente benefician a algunas personas. Por ejemplo, sabemos que hay países que son aún tercermundistas, como por ejemplo Colombia. Se dice que Colombia es un país que está en vía de desarrollo. Sin embargo, Colombia sigue siendo un país tercermundista. Entonces, por ejemplo, para hablar como de este contexto, Colombia tiene un vínculos muy importantes con el Estados Unidos y con otros países, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa ya poniendo como en contexto esto del TLC, el Tratado de Libre Comercio? Acá a Colombia llegan claramente muchos productos de otros países, ¿sí?
y pues nosotros los compramos a unos determinados precios que pueden ser elevados como pueden que no. Sin embargo, nosotros también enviamos ciertos productos a otros países, ciertas materias primas como lo es las frutas y todo esto, ya que pues en algunos otros países no tienen esa posibilidad de sembrar. Colombia sí. Colombia tiene frutas y verduras, digamos, toda la época del año, mientras que en algunos países no, y es por temporadas, etcétera. ¿Qué pasa? Que está la primera línea que como que son los agricultores, los campesinos, los que siembran y cosechan estas frutas y verduras, hortalizas, legumbres, etcétera. Realmente ellos no están obteniendo el mismo beneficio económico que obtienen las grandes multinacionales que envían esos productos a otros países como Estados Unidos. Entonces ahí es donde entra el tema del capitalismo y de la estratificación social. Unos se benefician y otros no. Hay gente muy pobre que no gana mucho y que son los que realmente eh, hacen que esto pueda ser posible, todo el tema del enviar y recibir productos del Tratado de Libre Comercio, y están los más ricos. Entonces hay un desnivel económico realmente muy grande donde muy pocos se benefician, o más bien muchos se benefician y son personas con mucho poder. Entonces esto es lo que está creando el tema de la globalización en la actualidad. Otro tema también de la globalización, y va muy unido con el tema del patriarcado, es el tema del trabajo de la mujer, ya que sabemos que con el pasar de los años la lucha de la mujer para adquirir ciertos trabajos ha sido una lucha realmente muy grande. Por eso han nacido con el tiempo luchas feministas en general y luchas feministas que se desprenden, como por ejemplo el feminismo negro, el feminismo indígena, el feminismo de las mujeres transgénero, de las mujeres transexuales. Hay muchos feminismos porque habemos muchos tipos de mujeres con necesidades distintas, ¿sí? Entonces es muy importante que que se estén dando este tipo de luchas, digamos en términos del feminismo, porque así como hay gente que tiene muy pocos ingresos económicos y gente que mucha, en la parte del género también es igual. ¿Por qué? Por el tema del patriarcado. El patriarcado todavía se mantiene muy fuerte, y digamos que las mujeres aún, a pesar de que en la actualidad hemos podido acceder a algunos puestos importantes como presidencias, vicepresidencias, estar en, digamos, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, bueno, dirigir, tener nuestras propias empresas, ser dueñas de nuestro propio cuerpo, aún el patriarcado está muy marcado. Y eso se ve en el machismo y en muchos otros aspectos. Listo. Digamos que también ha habido otras transformaciones que se han dado por algunos temas culturales, y en esto voy a hablar específicamente del tema del aborto y de, del tema del aborto. Se me olvidó el otro. Vamos a hablar del aborto primero. Digamos que el tema del aborto ha sido un tema que ha cogido mucha controversia, se ha controversiado bastante con el transcurrir de los años, ya que todavía hay tabú sobre el tema. Sin embargo, es importante, perdón por el bostezo, es importante, ay Dios mío, es importante entender que el mundo está sufriendo ciertas transformaciones y que el pensamiento de las mujeres del siglo XXI no es el pensamiento de las mujeres del siglo pasado ni de 1800, ¿sí?
Entonces el tema del aborto es algo complicado, igual hay que respetar todos los puntos de vista, pero también hay que entender que este tema no es precisamente por una cuestión de solamente sexualidad y de que las mujeres tengan relaciones, queden embarazadas y cada vez que quieran vayan a abortar, sino que es una decisión de la que tienen las mujeres todo el derecho. Es una decisión de que las mujeres tienen derecho a tomar y debería ser apoyada. No es por un tema moral como se ve a nivel global por el tema de la religión, ya que sabemos que la religión está muy marcada en la sociedad a nivel mundial, sino es una cuestión también de protección hacia la mujer por todo el tema de los riesgos que causan los abortos clandestinos. Entonces eso está generando muchas transformaciones en muchos países. Por ejemplo, ¿en qué tema, en qué aspecto se transforma? Cuando en un país es ilegal y ya pasa a ser legal. Entonces es un paso más que se da y es un apoyo hacia esas mujeres que toman esa decisión sin necesidad de juzgarlas. Eh, lo mismo está pasando con la comunidad LGBTI, sin embargo, yo considero, a mi juicio, que este tema es mucho más complicado que el del aborto, ya que se mata gente por ser LGBTI. En algunos países de África, como por ejemplo en Kenia, ser gay homosexual es ilegal y tiene una condena hasta de 14 años de prisión. Sin embargo, también han sufrido algunas transformaciones este tema porque hay mucha más libertad de expresión en algunos países como en Estados Unidos y otros países. Entonces ya las personas no les da tanto miedo exponerse y salir y decirle a su familia soy homosexual, soy transgénero, soy transexual, me quiero hacer la reasignación de sexo. Em, Claro que no suena tan fácil así como yo lo estoy diciendo, pero por ciertas transformaciones que hay es más permitido y es más fácil que la persona lo pueda decir abiertamente. Claro, no es lo mismo hacerlo en Estados Unidos, donde es un país en el que en ciertos lugares está permitido el matrimonio gay, la adopción homosexual, que en un país como Kenia, donde está prohibido y donde tiene cárcel. Entonces estos son muchos, digamos que hay muchas transformaciones que se van dando con el paso del tiempo a nivel mundial y siempre pues hay que estar como muy atentos a todo lo que esté pasando. El tema del capitalismo es muy preocupante porque realmente está afectando a muchas personas y acá en Colombia nuestros campesinos prácticamente no tienen para comer, no tienen, o si tienen es al ras. Y otras personas sí se están beneficiando realmente y se están llenando la barriga de dinero, dinero que debería ser repartido o que debería ser ganado de forma equitativa para todos y pues así todos vivir de una forma mejor. No es justo que unos ganen mucho, mucho y que otros poco, muy poco o casi nada. Entonces, pues creo que eso es todo lo que quería decir en este video. Espero que haya quedado claro el tema. Sin embargo, para resolver dudas, en la caja de la descripción voy a dejar el texto en el que me basé. Pues el texto, el autor es anónimo, sin embargo, tiene cita a muchas personas, a muchos autores y teóricos importantes, entonces considero que es un texto que vale la pena leer y el cual puedo pues hacer este video. Creo que hay de qué sustentar. Y nada, pues muchísimas gracias por prestar atención a este tema que es la transformación cultural y sociopolítica que ha sufrido el mundo a través de los años. Mi nombre es Lina Carabalí y muchísimas gracias.